Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy que no quepo de la emoción porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, las series turcas. Y no cualquier serie turca, sino de una en particular que, prepárense, podría estar a punto de conquistar Hollywood. Sí, lo oyeron bien. Hollywood. Hoy vamos a desentrañar el fenómeno de Hande y Kerem, la pareja turca que ha cautivado corazones en todo el mundo y que ahora, parece ser, tiene la mira puesta en el mercado estadounidense. Vamos a analizar por qué su serie ha tenido tanto éxito, qué es lo que los hace tan especiales como pareja en pantalla y fuera de ella, y cuáles son las posibilidades reales de que su trabajo, o ellos mismos, lleguen a Hollywood. Vamos a especular, a soñar, y sobre todo, a disfrutar de esta conversación. Así que si eres fan de las series turcas, si te encanta el romance en pantalla, o si simplemente tienes curiosidad por saber qué está pasando en el mundo del entretenimiento internacional, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos, un pequeño favorcito, si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. No te cuesta nada y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este, y además no te perderás ninguno de mis vídeos. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, para entender todo este revuelo, primero tenemos que hablar de la serie que catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama mundial, Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoce en muchos países de habla hispana. Esta comedia romántica que se emitió entre 2020 y 2021, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y extremadamente serio, que se ven obligados a fingir un compromiso por una serie de circunstancias inesperadas. Lo que empieza como un acuerdo comercial, obviamente termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Senkalkapm tuviera tanto éxito? Pues, yo creo que la respuesta es una combinación de varios factores. En primer lugar, la trama es muy atractiva. Tiene todos los ingredientes de una buena comedia romántica, una protagonista encantadora y ambiciosa, un protagonista guapo y distante, situaciones divertidas y entrañables y por supuesto un romance que te roba el aliento. Pero más allá de la trama, la serie también destaca por su producción de alta calidad, con escenarios hermosos, una banda sonora pegadiza y un vestuario impecable. Pero sin duda el factor más importante del éxito de Senkalkapm es la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, quedó claro que había algo especial entre ellos. Su conexión era palpable y su capacidad para transmitir emociones era asombrosa. Los fans rápidamente se enamoraron de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que, como muchos de ustedes ya sabrán, Hande y Kerem llevaron su romance de la ficción a la realidad, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su relación, aunque breve, fue intensamente pública y documentada, lo que alimentó aún más la popularidad de la serie y de ellos como individuos. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle por sus fans, que veían en ellos el reflejo de un amor verdadero y apasionado. Y aunque su relación terminó, el cariño y el respeto mutuo que se tienen sigue siendo evidente, lo que demuestra la madurez y profesionalidad de ambos. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿cómo se traduce todo este éxito en la posibilidad de que Hande y Kerem lleguen a Hollywood? Pues la verdad es que hay varios caminos que podrían llevarlos a la meca del cine. Uno de ellos es obviamente la adaptación de Senkalkapm al mercado estadounidense. Ya hemos visto que muchas series extranjeras han sido adaptadas con éxito en Hollywood, como The Office, originalmente británica, o Ugly Betty, basada en la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. Si una cadena o productora estadounidense decidiera comprar los derechos de Senkalkapm, podríamos ver una versión americana de la serie, con actores estadounidenses interpretando los papeles de Eda y Serkan. Ahora, ¿sería Hande y Kerem considerados para interpretar sus propios roles en la versión americana? Pues la verdad es que es poco probable, pero no imposible. Hollywood suele apostar por caras conocidas para atraer al público, y aunque Hande y Kerem tienen una gran base de fans a nivel internacional, todavía no son nombres muy conocidos en Estados Unidos. Sin embargo, si la productora quisiera darle un toque de autenticidad a la adaptación, o si simplemente quisiera aprovechar el tirón mediático de la pareja, podría considerar ofrecerles papeles secundarios o cameos especiales. Quizás un guiño a los fans, una pequeña escena que los incluya, sería un golpe maestro de marketing. Imaginen la reacción en redes sociales. Otro camino para que Hande y Kerem lleguen a Hollywood es a través de proyectos individuales. Ambos son actores muy talentosos y versátiles, y tienen el potencial de destacar en cualquier tipo de papel. Hande, con su belleza natural y su carisma arrollador,
podría triunfar en comedias románticas o en dramas más serios. Kerem, con su atractivo físico y su presencia escénica, podría encajar perfectamente en películas de acción o en thrillers psicológicos. Pensemos en Jennifer López o Brad Pitt, que empezaron en un género y luego se reinventaron en otros. Esa versatilidad es la clave. De hecho, ya hay rumores de que ambos han recibido ofertas de Hollywood. Se ha especulado sobre la posibilidad de que Ande esté en conversaciones para participar en una película de acción, mientras que Kerem habría recibido propuestas para protagonizar una serie de televisión. Estos rumores, por supuesto, no están confirmados, pero indican que Hollywood está empezando a prestar atención al talento turco. Y no es de extrañar, la industria del entretenimiento es un negocio, y Hollywood siempre está buscando la próxima gran estrella, el próximo filón de oro. Además, hay que tener en cuenta que el mercado del entretenimiento está cada vez más globalizado. Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Disney están invirtiendo fuertemente en producciones internacionales, lo que abre nuevas oportunidades para actores y actrices de todo el mundo. Si Ande y Kerem consiguieran un papel importante en una serie o película de una de estas plataformas, su visibilidad aumentaría exponencialmente y sus posibilidades de triunfar en Hollywood serían mucho mayores. Imaginen una serie de Netflix donde uno de los dos tenga un papel protagónico. Eso sería un trampolín directo a la fama global. Pero, ¿qué es lo que hace que Ande y Kerem sean tan atractivos para Hollywood? Pues yo creo que es una combinación de varios factores. En primer lugar, su talento actoral es innegable. Ambos han demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, y su química en pantalla es inigualable. En segundo lugar, su popularidad a nivel internacional es un activo muy valioso. Ande y Kerem tienen millones de seguidores en redes sociales, y su base de fans es extremadamente leal y apasionada. Esto significa que cualquier proyecto en el que participen generaría una gran expectación y atención mediática. Piensen en el poder de las redes sociales para promocionar una película o una serie. Es invaluable. En tercer lugar, su imagen pública es impecable. Ande y Kerem son conocidos por su profesionalidad, su humildad y su compromiso con causas sociales. Esto los convierte en modelos a seguir para muchos jóvenes, y en figuras atractivas para las marcas y los anunciantes. No se trata solo de ser guapo o talentoso, se trata de tener una imagen que conecte con el público y que sea positiva. Y ellos lo tienen. En cuarto lugar, su origen turco les da un toque exótico y diferente, que puede resultar atractivo para el público occidental. Hollywood siempre ha buscado caras nuevas y frescas, y Ande y Kerem podrían aportar una perspectiva única y original. La diversidad es un valor en alza en Hollywood. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el camino hacia Hollywood no es fácil. La competencia es feroz, y hay muchos actores y actrices talentosos que aspiran a triunfar en la meca del cine. Ande y Kerem tendrían que trabajar duro para perfeccionar su inglés, adaptarse al estilo de actuación americano, y construir una red de contactos en la industria. También tendrían que estar preparados para enfrentarse a la crítica y al escrutinio público, y para lidiar con la presión de la fama. La fama puede ser una espada de doble filo, hay que saber manejarla. Además, la representación es un factor clave en el éxito de cualquier actor o actriz en Hollywood. Ande y Kerem necesitarían encontrar un agente o manager que crea en su talento y que los represente de manera efectiva. Este agente o manager sería responsable de buscarles oportunidades de trabajo, negociar sus contratos y promocionar su imagen pública. Un buen agente puede abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían. Es una relación de confianza y mutuo beneficio. Pero a pesar de todos los obstáculos, yo creo que Ande y Kerem tienen el potencial de triunfar en Hollywood. Tienen el talento, la popularidad, la imagen y la ambición necesarias para alcanzar sus sueños. Y aunque el camino pueda ser largo y difícil, estoy segura de que con trabajo duro y perseverancia, podrán conquistar la meca del cine. Y hablando de perseverancia, recordemos a Penélope Cruz, que después de años de trabajo duro, logró el reconocimiento en Hollywood. Es un ejemplo a seguir. Ahora bien, más allá de las posibilidades reales de que Ande y Kerem lleguen a Hollywood, lo importante es celebrar su éxito y reconocer su talento. Ambos son actores muy jóvenes y prometedores, que han logrado construir una carrera sólida y admirada en Turquía y en el extranjero. Su trabajo ha inspirado a millones de personas en todo el mundo, y su historia de amor ha cautivado corazones. Y es que Senkalkapm no es solo una serie, es un fenómeno cultural. Y aunque su relación haya terminado, el legado que han dejado como pareja en pantalla y fuera de ella perdurará en el tiempo. Senkalkapm seguirá siendo recordada como una de las series turcas más exitosas de la historia, y Ande y Kerem seguirán siendo admirados y queridos por sus fans. Su química en pantalla era tan palpable que trascendió la ficción y se convirtió en una historia de amor real, aunque efímera. Pero esa magia es lo que los catapultó a la fama.
Así que ya sea que los veamos triunfar en Hollywood o no, lo importante es seguir apoyando su trabajo y celebrando su talento. Porque al final del día, lo que importa es que Andy y Kerem sigan haciendo lo que aman, actuar y entretener al público. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. La pasión por su trabajo es lo que los diferencia y lo que los impulsa a seguir adelante. Ahora profundicemos un poco más en el fenómeno de las series turcas. ¿Por qué han tenido tanto éxito a nivel mundial? Creo que hay varias razones. Primero, las series turcas suelen tener tramas muy elaboradas y complejas, con giros inesperados y personajes muy bien desarrollados. Esto las hace muy adictivas y atractivas para el público. Segundo, las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la amistad y la superación personal, lo que las hace relevantes para personas de diferentes culturas y orígenes. Tercero, las series turcas suelen tener una producción de alta calidad, con escenarios hermosos, vestuario impecable y música envolvente. Y cuarto, las series turcas suelen contar con actores y actrices muy talentosos y atractivos, que logran conectar con el público a través de sus interpretaciones. Senkalkapm reúne todos estos elementos y además, añade el ingrediente secreto de la química entre Hande y Kerem. Su relación en la vida real, aunque terminada, añadió un aura de misterio y romanticismo que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Y es que la gente ama las historias de amor, y más aún cuando se trata de personas reales. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué posibilidades reales tienen Hande y Kerem de triunfar en Hollywood? Creo que hay que ser realistas. La competencia es feroz, y el camino es largo y difícil. Pero también creo que tienen el talento, la popularidad y la imagen necesarias para lograrlo. Si trabajan duro, se preparan bien y cuentan con el apoyo adecuado, pueden llegar muy lejos. Y no olvidemos el factor suerte. A veces basta con estar en el lugar correcto en el momento adecuado para que se abran las puertas. Y quién sabe, quizás Hande y Kerem tengan esa suerte. Quizás un productor o director de Hollywood vea su talento y decida darles una oportunidad. Quizás una serie de Netflix les ofrezca un papel protagónico. O quizás una adaptación americana de Senkalkapm les dé la oportunidad de mostrar su talento al público estadounidense. En cualquier caso, lo importante es seguir soñando y apoyando su trabajo. Porque al final del día, lo que importa es que Hande y Kerem sigan haciendo lo que aman, actuar y entretener al público. Y si en el camino conquistan Hollywood, pues mucho mejor. Pero lo más importante es que sigan siendo felices y haciendo lo que les apasiona. Para terminar, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre el futuro de las series turcas en el mercado internacional. Creo que las series turcas tienen un gran potencial para seguir creciendo y expandiéndose a nuevos mercados. Su calidad ha mejorado mucho en los últimos años, y su popularidad sigue en aumento. Además, las plataformas de streaming están invirtiendo fuertemente en producciones internacionales, lo que abre nuevas oportunidades para las series turcas. Y si las series turcas siguen teniendo éxito a nivel internacional, es probable que veamos a más actores y actrices turcos triunfando en Hollywood. Hande y Kerem podrían ser los primeros, pero seguramente no serán los últimos. El talento turco está ahí, y solo necesita una oportunidad para brillar. Y hablando de oportunidades, me gustaría recordar a otros actores y actrices turcos que han logrado destacar en el mercado internacional. Por ejemplo, Ali Tergenk, conocido por su papel de Sultán Suleimán en la serie El Sultán, ha logrado conquistar a millones de fans en todo el mundo. También Beren Saat, protagonista de series como Amor Prohibido y Fatma Gul, ha demostrado su talento en producciones internacionales. Y Burak Özçivit, famoso por su papel de Bali Bey en El Sultán, ha logrado convertirse en un ícono de la moda y la belleza. Estos son solo algunos ejemplos de actores y actrices turcos que han logrado destacar en el mercado internacional. Y creo que Hande y Kerem tienen el potencial de seguir sus pasos y convertirse en estrellas globales. Solo necesitan trabajo duro, perseverancia y una pizca de suerte. En resumen, el futuro de Hande y Kerem en Hollywood es incierto pero prometedor. Tienen el talento, la popularidad y la imagen necesarias para triunfar en la meca del cine. Pero también necesitan trabajo duro, perseverancia y el apoyo adecuado. Y si logran superar todos los obstáculos, podrían convertirse en las próximas estrellas globales del cine y la televisión. Para concluir, recordemos que hemos explorado el fenómeno Hande y Kerem, su increíble química en Senkalkapm, y las posibilidades, tanto reales como especulativas, de que estos talentosos actores turcos conquisten Hollywood. Hemos analizado los factores que contribuyen a su atractivo global y los desafíos que enfrentarían en la meca del cine. Al final, lo más importante es celebrar su talento y seguir apoyando su trabajo, independientemente del camino que elijan. Su historia es inspiradora y nos demuestra que con trabajo duro y pasión, los sueños pueden hacerse realidad. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem tienen lo necesario para triunfar en Hollywood? ¿Les gustaría verlos en producciones americanas? ¿Qué tipo de papeles creen que les quedarían mejor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que les interese. Y por último, pero no menos importante, un pequeño favorcito: si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan soñando en grande. Porque los sueños a veces se hacen realidad.